Fui a que me hicieran un examen toxicológico y después descubrí lo que había pasado. Se supone que si tú vas con una amiga te tiene que proteger. No debería dejar que algo así te pase. Él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y yo soy mentirosa hasta que se demuestre que él no es inocente. Pero lo que a mí me da rabia es que a mí no se me dio la oportunidad de demostrar que yo no soy mentirosa. Hola, bienvenidos a Frente al Sistema. Este es un podcast en el que vamos a hablar con diferentes actores del sistema de justicia, destacados abogados que nos puedan enseñar acerca de sus casos o su experiencia, y personas que no están insertas en el sistema, pero que de alguna manera han tenido aproximaciones y de cómo estas aproximaciones han afectado en su vida. Ese es el caso de hoy día, donde nos encontramos con Catalina, que es una emprendedora iquiqueña, una mujer muy fuerte que tuve la suerte de conocer y que nos va a compartir su historia, cómo el sistema en definitiva ha funcionado y cómo ha sido la experiencia en definitiva respecto de esta aproximación. Entonces, bienvenida Catalina, ¿cómo estás? Gracias, Roberto. ¿Bien? ¿Bien? ¿Nerviosa? Sí, nerviosa, pero tranquila, en el fondo. No lo había hecho antes, conversar de este tema abiertamente, pero siento que es lo que quiero hacer. Bueno, la verdad es que es un episodio súper especial. La verdad que es nuestro primer episodio y me parece súper bonito que además sea acá en el Hotel Gavina Costa Mar, que también tiene una relación especial contigo. Sí. Entonces, la verdad que cuéntanos quién eres tú, qué haces acá, qué... Soy Catalina Robles, soy iquiqueña. Soy, como dijiste Roberto, emprendedora, escritora también, y por eso tengo como una relación con el hotel, porque el día que se me ocurrió escribir, yo estaba en este hotel. Soy una mujer, valga la redundancia, que creo que ha sufrido, o no sé si sufrido, pero ha tenido harta interacción con el sistema judicial. ¿Judicial se dice? ¿Sí? Sí. Judicial de este país, en diferentes tribunales. Y que por lo mismo, por todas las experiencias que he tenido en el sistema judicial, hoy como que me mueve a hablar. Por eso acepté tu invitación, que le agradezco. Es una muestra de confianza también. Y eso, creo que soy una persona que lo que más busca es como expresar en este momento. ¿Y por qué tanta necesidad de expresar? Porque quizás si yo hubiese escuchado a otras personas, como en historias verídicas, como hay muchas cosas que se pudieron haber evitado en mi vida, porque creo que algún día hubo una mujer que dijo, a mí me pegan, se atrevió a salir a la calle con moretones, y quizás desde que esa mujer se atrevió, ahí nos pegan mucho menos. Hubo un día una mujer que dijo, yo quiero votar, y hoy día votamos. Y esta vez no me quiero quedar callada. No podría decirte qué es la necesidad imperante de expresar, porque así como una necesidad urgente no tenía, pero sí me mueve hablar, porque creo también que es mi forma de hacerme a mí justicia. Dices que has tenido varias experiencias o varias aproximaciones al sistema, pero la verdad que hay una en particular que es la que te trae aquí hoy. Uh-huh. Cuéntanos de eso. Desde directamente el hecho, o desde... Cuéntame de qué se trata, qué pasó. Ya.
¿Qué te pasó? A mí me violaron. Me violaron madrugada del 28 de enero del 2023. Yo salí a una cena, como un evento social pequeño, íntimo. Perdí el conocimiento y desperté al otro día con una persona que no entendí cómo, no entendí nada en ese momento. Y quise pedir como ayuda después. No sé si estaba consciente o inconsciente cuando ese mismo día decidí denunciar. No podría decir. Yo quería descubrir qué me había pasado. Quería saber si me habían drogado, si estaba borracha, si yo había accedido a esta situación o me habían como llevado a esto y por eso fui al hospital. Fui a que me hicieran un examen toxicológico y después descubrí lo que había pasado. Esto es... La verdad que hoy día en este país están hablándose mucho de este tipo de casos. Pero la verdad es que, ¿qué hace distinta tu situación a lo que ves hoy día en las noticias, casos bastante conocidos que se ven en la televisión, en Santiago? ¿Qué es lo que te hace distinto? Yo creo que en este sentido todas las víctimas o todas las que hemos pasado por esto vivimos una parte que quizás cuando es un caso muy conocido no tenemos. Y es esta misma posibilidad que tú me estás dando, que es como de que te escuchen y de tener como la oportunidad a que se genere un juicio o una investigación que te deje tranquila, creo yo. Porque a mí también me drogaron. También tuve heridas con sangre. ¿Por qué dices también? Porque yo no he escuchado mucho de los casos famosos. Uh-huh. Como que cuando de hecho empezó a hacer boom, nunca más entré a Instagram, ni siquiera por mi trabajo. Pero en algún momento escuché como que habían habido lesiones, que había sangre en un caso y ahí fue cuando ya dije, ¿por qué a ella? Y no a mí. Y no quizás como viendo la injusticia de a ella porque la atacó, porque finalmente estas personas te atacan. ¿A qué te refieres con por qué a ella y no a mí? La posibilidad de ser escuchada, la posibilidad de tener justicia. La última vez que nosotros hablamos por el caso, la Fiscalía había decidido no continuar la investigación y dentro de todo lo que nosotros conversamos previamente, yo entendía perfectamente que si la Fiscalía no sigue con la investigación, la posibilidad de que se haga justicia, de que aunque sea se determine qué fue lo que pasó, se trunca. Entonces... ¿Pero qué fue lo que te pasó en realidad? ¿Cómo fue? O sea... Hablaste de la cena. Yo tengo lo que he podido construir. ¿Ya? Lo que con la psicóloga, con ustedes,
con los registros de fotos me puedo como construir como historia. Pero creo que es súper importante también poder tener el que se compruebe. Hoy día, a mí, gracias a la psicóloga que me tocó, yo me creo, ¿cachai? Pero hubo un momento en el que lo único que quería era que se desarrollara una investigación y quería entregar la mayor cantidad de información y mi ropa y todo para que me dijeran realmente qué fue lo que me pasó. Porque yo sé que fui a una cena, sé que me tomé... ¿Cómo llegaste a la cena? ¿Con quién llegaste? ¿Cómo fue? Llegué con una amiga, Uh-huh. el organizador de la cena me invitó. Uh-huh. Yo fui porque quería como... En verdad, fui porque pensé que era una invitación como de negocios. Uh-huh. Entonces fui muy abierta como a eso, a observar, a conocer, a poder... Yo tampoco lo conocía mucho, no éramos amigos, nada. Sabía sí que era una persona que podía tener conocimiento que para mí podía ser valioso y yo quería en algún momento contratar una asesoría con esta persona. ¿Ya? Entonces por eso fui. Para tu negocio. Claro. Eso también tuvo repercusiones como en lo personal después, porque dije, mira hasta dónde soy capaz de exponerme por conseguir mis objetivos. ¿Y con quién fuiste a esa cena? Fui con una amiga. De acuerdo a lo que yo creo, ella también está bajo las influencias de algo más que el alcohol, porque si bien hoy día nosotras no somos tan amigas, esto nos distanció, porque en algún momento yo igual la culpé mucho. Se supone que si tú vas con una amiga te tiene que proteger. No debería dejar que algo así te pase. Pero de los pocos recuerdos que yo tengo, cuando me sentí mareada, porque esto fue de un segundo a otro. Yo estaba bien y de repente me sentí muy mareada. Me he operado varias veces, entonces puedo describirlo como cuando te empieza a hacer efecto la anestesia. Ya. Y ahí yo recuerdo que dije, y yo que traje a la José para que me cuide, porque como no sabía que estaba bajo algo que me estaba como adormeciendo, yo pensé que me había curado. ¿Cuánto habías tomado? 2 copas de vino, 2,5, creo yo. ¿Y tomabas habitualmente? Vino sí, no así en exceso, pero sí, Pero no era normal en ti eso. no. Creo que de hecho siento que tengo un pasado así bien consumidor de alcohol, como Milica, como ex Milica en realidad, y nunca la vida me había borrado. Creo que nunca me había borrado, nunca. Porque aparte que yo comencé como mi consumo de alcohol súper adulta. Yo mi primera piscola me la tomé con 24 años. Ya. Entonces tampoco creo que cuando tú te vinculas con el alcohol como de una manera ya más adulta, podéis tomar harto, podéis carretear, pero nunca llegué a perder la conciencia. Nunca. ¿Y cuando sientes estas cosas, qué pasa después? Cuando siento estas cosas de... Lo que pasa en esta cena, en este momento, cuando empiezas a sentir este efecto de como la anestesia. Sentí como que se me daba vuelta todo. Quise enrollar, porque había pasta, entonces quise enrollar la pasta entre el tenedor y la cuchara y no podía. Con el tenedor y la cuchara, esto fue todo muy rápido y cuando me doy cuenta de esto, dije, oh, estoy curada, lo que yo pensé. Y ahí fue que dije, y yo que traje a la José para que me cuide. Ya. De hecho, me junté con ella el domingo y ella también se acuerda de esa frase.
Y de ahí yo no puedo decir qué pasó. Ni siquiera puedo decir si me comí la pasta. Sé que en algún momento desperté en el baño, pero no sé si me había quedado dormida. No sé, yo como que dije, oh, estoy en el baño, así como, tengo que salir de aquí. En el baño del lugar En donde el baño estabas comiendo. claro, Ya, ok. del lugar que estaba comiendo, salí, pero tampoco sé qué hice después de eso. No sé si fui al baño porque, ¿por qué? ¿Cachai? Mi último recuerdo que yo puedo hilar, que yo puedo decir que estaba consciente es intentando enrollar la pasta. ¿Y después de eso? ¿Qué De- recuerdas? Después de eso, sé que en algún momento tengo un golpe en la cabeza muy fuerte porque como que me hizo, o sea, siento el dolor, de hecho me tocó, siento este golpe, siento como lo calentito de la sangre, después me veo las manos llenas de sangre y me río mucho. Tengo sangre, tengo sangre. De ahí no sé qué pasa. De ahí tengo una imagen como en un baño donde también me veo llena de sangre en la cara, pero hay poca luz. No puedo decir nada así como si tengo sangre en la nariz, no. Veo una imagen muy borrosa. Y de ahí ya cuando despierto, que había como luz de día y este tipo estaba encima mío. Pero Estaba encima tuyo, ¿dónde estabas tú? yo estaba acostada así como... Y este tipo estaba encima mío. Acostada en una cama. en una Yo cama. pensaba en ese momento que estaba en el lugar del evento y me preguntaba a mí misma dentro de esto, porque es como estar así como... Me preguntaba a mí misma, ¿cómo estoy durmiendo en este edificio? Porque era un edificio que es como que no es habitacional. Entonces no entendía mucho, pero tampoco podía reaccionar. Como que mi pensamiento fue, qué asco este weón, pero tenía como tanto sueño que, no sé, de hecho no tengo nada lógico de ese momento. De ahí tengo como otra imagen que despierto y yo veo para allá porque era una cama, estaba yo como a este lado y yo ponía la cabeza hacia allá y había un camarote en la terraza. Era una pieza, una cama matrimonial, una tele gigante y había un camarote. Entonces yo como que movía la cabeza un poco y decía, ¿por qué hay un camarote? Así como en una terraza. Y eso era mi foco en ese momento. Entonces, así como yo estaba muy preocupada que había un camarote en una terraza. Eso mientras él estaba encima tuyo. Mientras él estaba encima mío. Entonces yo tengo como recuerdos muy vagos. No puedo hilar nada. No puedo nada decir qué fue primero, qué fue después. Hay cosas que hoy yo puedo decir, ya, esto fue primero por la luz, porque... Claro. Se hizo de día. Sí. Entonces, obviamente, cuando me pegué era de noche. Ya, eso fue primero. Entiendo. ¿Pero en qué contexto me pegué? ¿Estaba defendiéndome? ¿Estaba... ¿Cómo me llego a pegar tan fuerte con el respaldo de una cama? Y tú decís, claro, y eso habría sido muy bacán para mí como persona que se hubiese investigado. Sí, pero vamos después de que ya te pasa esto. Entonces, ¿después qué pasa? ¿Qué haces? Fui como despertando de a poco. Como que cada vez quizás estos periodos de lucidez en donde yo, no sé, observaba el camarote, fueron siendo un poco más largos. Hasta que de repente dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y le pregunto al personaje, ¿qué estoy haciendo aquí? Y me dijo, uy, lo pasamos, pero genial anoche. Y yo así, no entendía nada. Y le digo, ¿dónde están mis cosas? No, tranquila. Y empecé a gritar, ¿dónde están mis cosas? Y ahí este tipo como que
se fue a su velador y sacó todo, sacó mi ropa y él me entregó mi ropa, mi cartera, mi celular estaba apagado y yo dije, concha, no tengo batería, ¿cómo me voy a ir de esta weá? Y lo prendo y se prendió. O sea, me apagaron el celular, ¿cachai? Pero en ese momento no me di cuenta de lo que estaba pasando. Yo quería mis cosas, ahí pedí un Uber, no sabía dónde estaba, entonces como que veía la ubicación en el Uber y decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Era el mismo edificio? No, era otro edificio. Y de hecho, ahora me acuerdo que agarré mis cosas, me fui, y cuando iba saliendo, en la puerta de la casa, al lado de la puerta de la casa, estaban mis sandalias. Y por eso me las puse, porque las vi. Si no, yo me habría ido hasta sin zapatos de ahí. Entonces, de ahí pasé a mi negocio, tiré las llaves del negocio para que lo pudieran abrir, que yo más encima tenía que llegar temprano, a las 8 de la mañana. Y pasé como a las 10 de la mañana para allá, y en eso después llegué a mi departamento y ahí seguí durmiendo hasta como la 1:30 de la tarde. 2, que empecé ya a despertar. Y me dolía mucho la cabeza. ¿Te acordabas de lo que habías visto, de lo que habías vivido? ¿Te acordabas de algo de lo que me estás contando ahora? ¿En ese momento? En ese momento, no. En ese momento fue como... Aparte que yo estaba como partiendo una relación sentimental con otra persona. ¿Ya? Entonces, veo los mensajes de él y cuando o sea, primero, ese día tenía que llegar a trabajar, tenía un almuerzo con una amiga, no llegué a nada. A mi amiga con la que tenía el almuerzo le digo, oye, amiga, sabes que no puedo llegar, me siento como que lo avisé un poco antes, y después seguí revisando mi celular y ahí tenía los mensajes de esta persona con la que yo estaba como empezando a salir. Y cuando vi el mensaje de él, ahí dije, ahí me acordé. Fue como, concha, ¿cómo me tiré este otro weón anoche? ¿Cómo le respondía a él que estaba bien, que lo había pasado bien? Y ahí fue cuando yo empecé así como, ¿qué pasó? Y ahí me toqué la cabeza, tenía como la sangre dura, el pelo duro, pegado, y empecé así como, le escribí a la José. La José me dijo, amiga, no sé cómo llegué a mi casa. Y de ahí me llamé a mi otra amiga, y en eso llamé a la persona que me presentó a este personaje. Okay. Y le pregunté directamente, ¿qué tanto confías en este tipo? Y ella me dice, ¿por qué? Porque creo que me drogó y pasó esto, esto y esto. Me dijo, anda a hacer un toxicológico ahora. Y yo, es sábado, eran las 2 de la tarde. Me dijo, anda a hacerte un toxicológico ahora. Y ahí ella llamó a otra amiga, y esa amiga me llamó de vuelta y me dijo, me llamó la Tania, anda ahora al hospital, ¿tienes quien te lleve? Y ahí le dije, sí, está mi hermano acá. Y fui, mi hermano estaba como enojado conmigo, porque yo no había llegado y como que él se había preocupado. Y me dice, Cata, a ver, ¿qué te pasó? Y le dije, ¿sabes qué? Me tiré un huevón que no me habría tirado en la vida. En la vida tengo un golpe en la cabeza. Y ahí mi hermano me empezó como a pescar. Me dijo, a ver, muéstrame la cabeza. Y mi hermano como que hace deporte de alta montaña, entonces igual me dijo, Cata, esto es demasiada sangre. Es demasiada sangre, está seca, vístete, nos vamos al hospital ahora. Y él me agarró, me llevó, fuimos en busca de un toxicológico, y ahí me obligaron como a dejar una denuncia para poder tomarme el examen. Y ahí partió todo. ¿En qué momento tomas la decisión? ¿Qué es lo que te hace tomar la decisión de denunciar o de ir al hospital en definitiva? Porque, ¿a qué ibas al hospital? ¿A simplemente averiguar o a denunciar derechamente? Iba a averiguar. Cuando tenía ya
37 años, varios años de terapia arriba, en el cuerpo. Estás en un periodo de tu vida en el que las cosas están ordenadas, como que mi foco es número 1 esto, número 2 esto, y todo lo hago para como conseguir mis metas. No te pegáis así como un carrete desaforado de esa manera, y si te lo pegáis, lo disfrutas, po. Entonces yo no entendía eso. No entendía qué me pasó. Y como tenía ya varias herramientas en relación a todas las terapias que había tomado, habían preguntas que en ese momento yo me hacía para poder determinar si me sentía cómoda o no con ciertas cosas, y no las podía responder. Entonces, no es que yo haya estado consciente o que yo haya querido ir a denunciar, es que tuve la suerte de previamente haberme ocupado de mi salud mental. O no la suerte, quizá... Quizá no es la suerte, pero el hecho es que era así. Pero el privilegio también, porque es carísimo. O sea, llevaba como 5 años de terapia en relación a la separación que tuve, la muerte de mi mamá, la pega que dejé, ¿cachai? Yo me estaba como reconstruyendo como persona. Y por eso voy, porque yo quería responderme qué me pasó a mí. Había entendido previamente que la vida es más fácil o la vida era más fácil para mí cuando yo me podía explicar las cosas. Cuando sabes. Sí. Y eso fue lo que yo quise ir a hacer. Quise darme una explicación de lo que había vivido. Y estaba en eso cuando me dicen tiene que dejar la denuncia y... ¿Quién te dice eso? Como la persona de la recepción del hospital. Dije, no, es que si usted quiere un toxicológico tiene que ser con una denuncia. Y yo, pero ¿cómo voy a dejar una denuncia? Aquí hay carabinero. Y así súper fuerte. Y mi hermano me agarra y me dice, vamos al Paco. Vamos. Y no estaban, mi hermano empezó a llamar a la comisaría, que se apuraran, al final se demoraron como 1 hora en llegar, me tomaron la denuncia y ahí cuando estaba sentada, el carabinero al frente y como preguntándome, ¿y usted esto? ¿Y usted aquí? ¿Y usted allá? Y yo así como, no sé. ¿Pero tú querías denunciar? Es que yo quería tanto una respuesta que yo le dije al carabinero, ¿sabe qué? Yo prefiero denunciar y quiero saber qué me pasó en vez de quedarme en qué hubiera sido así. Entiendo. ¿Cachai? Yo ya había pasado por un trauma súper grande, que fue que nunca supe si mi marido me ponía el gorro o no. Nunca lo supe. Y con eso yo enloquecí. Porque lo único que quería era que me dijeran, ¿sabes qué? Te puse el gorro. Y esto se acabó. Pero como nunca pasó eso, yo me enloquecí buscando esa respuesta y no quería que eso, todo lo que me costó salir de esa duda, no quería que me pasara de nuevo. Porque de verdad, uno con esas dudas que a veces te imposibilitan para seguir, pues, ¿cachai? Y ese era mi móvil en ese momento. No quedarme con la duda de qué me pasó. Y después, bueno, si había que denunciar y había que pedir perdón, yo prefería pedirle perdón a él y descubrir si accedí a acostarme con esta persona o no. Pero para mí era mucho mejor decir, ¿sabes qué? Disculpa y retirar todo que quedarme con una sensación de que no hice lo que sentía que tenía que hacer. Cuando empezamos la conversación, dijiste, a mí me violaron. ¿Cuándo te das cuenta que eso realmente pasó? ¿En qué momento? A ver, qué buena pregunta. Ese mismo día, como a las 7 de la tarde, cuando estaba en el peritaje ginecológico, vi la mirada y como todo lo que se generó entre
la doctora y la asistente. Y ahí como que me dijeron, ni siquiera me lo dijeron, pero como que yo dije, ¡oh! Pasó esto. Pero yo lo entendí meses después. No lo entendí al tiro. De hecho, lo entendí como en octubre del año pasado. Por eso quizás puedo decir, a mí me violaron. Porque al principio es como cuando, no sé, te caes muy fuerte en bicicleta y te duelen las heridas. No sé, es como... No sabría cómo definirlo, pero en ese momento yo todo lo hacía por querer saber qué me pasó. No por hacer como justicia, no entendía eso en ese momento. ¿Cachai? ¿Y cuándo lo entendiste? ¿Qué pasó ahí en ese momento? ¿Cómo fue el proceso? El de cuando lo entendí. Uh-huh. O ¿Cómo lo iniciaste todo este proceso ya después de que ya supiste que te habías violado? Con miedo, con duda. Porque si bien estaba la instancia muy íntima con la doctora y su asistente, y era una matrona. Y la matrona que como que emocionalmente a mí me dicen, ¿te pasó esto? Después uno se queda a la espera del test, de esto, de aquí, que PDI te agarra, te lleva a su comisaría, cuartel, te lleva a la comisaría, ahí te toman otra declaración más, y números de testigos, y esto, y lo otro, y aquí, y allá. Entonces como que ahí yo me fui asustando, po. Me fui asustando y decía, ¿y qué viene? ¿Y cuándo voy a saber? ¿Cuándo me van a decir? Entonces, en algún momento dije, ya, yo, en algún momento, entre medio de todo este susto, dije, tengo que llamar a mi papá. Que a todo esto yo no tengo una tan buena relación con él, pero sentía muchas ganas de como sentirme cuidada. Y es raro porque soy yo la que cuida. Soy yo siempre la que está preocupada, que llama, que pregunta, oye, ¿cómo estás? Oye, te voy a ver, oye, come. ¿Cachai? Y esta vez yo quería que me cuidaran. Llamo a mi papá y mi papá me dice, ¿cómo? Le explico y me dijo, me voy para allá. Y ahí mi papá me agarró, me dijo, me contrató un abogado que era como un amigo de él. Me dijo, me llevó al hospital a que me hicieran más exámenes, como que estuvo conmigo como una semana. Y ahí yo como que agarré un poquito más de fuerza. Y en eso también me llaman del CARI, que es el programa como de reparación de víctimas. Y fui al tiro. Como que dije, aquí me tengo que quedar yo. Y yo me quedé ahí. Sabía que la terapia era como lo único que me iba a sacar de lo que me fuera a producir esta situación. No entendía nada, pero por la experiencia previa sabía que la terapia era lo que me iba a sostener, así que fue mi único foco. Como que yo les dije, yo estoy aquí, yo tengo que venir 3 veces a la semana, lo que sea que haya que hacer, yo lo voy a hacer. Entonces fui como muy obediente en lo que me decía la psicóloga, la directora. Y de ahí que no me sentía cómoda con el abogado que me contrató mi papá. ¿Por qué? Porque por lo que había vivido en el Tribunal de Familia, ya había sentido que el abogado no me creía. Yo en ese tiempo, el 2018, descubrí que estaba en un mundo completo, porque... Esto te refiere en un caso anterior, en ¿correcto? el caso anterior, en una experiencia sí. anterior, ¿ya? Descubrí que el mundo completo en el que yo me movía, onda, la milicia, los amigos milicos, mi familia de origen,
la familia que había formado, todo era un entorno de violencia psicológica. Entonces, ahí en ese momento, yo presentí que mi abogada no me creía, pero yo no validaba nada de lo que yo creía. Entiendo. Entonces, esta vez sentí lo mismo. Me hizo como comentarios muy similares en el fondo, que era así como ya, pero No, bueno. no es para tanto. Claro, ¿no? así como, así, pero ya, pero mira, esto lo vamos a mantener de esta forma. Entonces dije, este güey no está empatizando en nada conmigo. Y ahí le digo a mi papá, no quiero tu representación, gracias, voy a buscar con quien me sienta cómoda. Ya. Me preguntan harto por qué no tomé la representación quizá del CARI, del Sistema de Protección de Víctimas. No tengo una respuesta lógica. no tengo una respuesta lógica para eso, no lo sé. Quería como, no sé, quería mucho ser parte de lo que me dijera mi guatá. Y algo me decía que tenía que buscar representación. Y ahí empecé a averiguar. Y de ahí que llegué donde ustedes. Sentí que me creyeron desde el primer momento. Me dijeron lo de la querella, me empezaron como a hablar en su idioma. Y de ahí todo lo que significa como decidir, sostener, como no sé si es sostener tu denuncia, es como, yo quería sostener mi historia. Y desde ahí todo lo que hubiese que hacer, yo lo iba a hacer. En este proceso que la verdad que habitualmente es largo y en tu caso también fue bastante largo, fuimos como un año, más de un año. Más de un año y medio. Un año y medio. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Cómo fue avanzando? ¿Cómo viste el proceso? ¿Cómo lo viviste? Yo creo que no pasó nada, así literal, no pasó nada. Si no hubiese sido porque nosotros buscábamos, nosotros tratábamos de ver si las pruebas eran o no, no habría pasado nada. Y así mismo quedó. En nada. Creo que el sistema no protege a quien se atreva a tratar de descubrir si le pasó algo así. Porque ni siquiera, como en el momento tú muchas veces no te das cuenta de lo que estáis viviendo, no puedes ni siquiera tratar de descubrirlo. Y el sistema en sí, a mí, si no fuera porque entré en un muy buen programa de reparación de víctimas, el sistema a mí no me habría ayudado, ¿cachai? A descubrir qué me pasó. Cuando nosotros nos conocimos, conversamos respecto de las posibilidades que estaban y todo. Pero cuando termina este proceso, bueno, dentro de todo el proceso, la verdad, el tema de someterte a las pruebas, el tema de llevar tu ropa, el tema físico, psicológico, etcétera. ¿Cómo viviste todas esas situaciones dentro del proceso mismo de la investigación? Es fuerte, ¿eh? Yo creo que se vive muy desde... Yo creo que se vive muy desde la inconsciencia, porque es doloroso. Y yo creo que nadie se quiere someter voluntariamente a dolor. Pero mis ganas de construir la historia, yo no les puedo dar una explicación más que ya tenía esta historia previa, pero no había algo lógico, así como que me dijera a mí,
no podría decirte literal qué fue. Lo viví, se siente injusto porque yo estaba ocupada de presentar mi ropa, traté de construir toda la historia, de conseguirme la mayor cantidad de números de teléfonos que asistieron a este lugar. O sea, a ustedes yo llegué con la historia armadísima porque me ocupé mis primeros 20 días de todo lo que más pude. Y eso también es porque me tengo que sentir privilegiada de que en algún momento yo hice curso de oficial de inteligencia, hice investigaciones sumarias administrativas dentro de la institución en la que estaba de acoso sexual, hice investigación por consumo de droga, entonces yo no funcioné como una mujer que fue abusada o violada. Yo funcioné como un oficial investigador. Ahí empezaste a juntar todas las pruebas. Y eso fue lo que yo hice. Y tiré todo el hilo completo, ¿cachai? Pero no funcioné como mujer violada. No podría decirte desde ese caso. Y de ahí, me acuerdo cuando estaba una vez en el hospital, porque a la semana de esto tuve como una especie de desmayo cuando estaba con mi papá. Mi papá me agarró, me llevó al hospital para que me hicieran exámenes por si era por el golpe que había tenido en la cabeza o por toda la cantidad de pastillas que te meten para adentro después de esto. Y ahí me llamó una de las chicas que yo había estado tratando de ubicar y que no había podido ubicar. Y ella me llama y me dice, ¿sabes qué? Yo también creo que esa noche algo nos dieron. Y ahí, se me había olvidado esto. Y ahí yo sentí un poquito más de calma. Ahí dije, ya, no necesito juntar más pruebas. Y ahí descansé un poco. Fue como a la semana, 10 días. Y después de eso, llegué donde ustedes, les pasé, porque tenía todo escrito, les pasé como todo. Ustedes se ocuparon que yo quería entregar mi ropa a toda costa. Se ocuparon de eso, de que yo entregara mi ropa. Y ahí me calmé otra vez. Para mí fue muy importante entregar mi ropa. No sé por qué. Sí fue fuerte porque cuando iba camino al cuartel de PDI a dejar la ropa, la vi de nuevo, no la había vuelto a ver. Y vi que mi falda tenía un hoyo al lado del cierre. ¿Cómo se le hace un hoyo a una falda de jeans al lado del cierre? Y ahí hubo como otro descanso mental para mí. Cosas que de alguna manera reforzaban lo que realmente tú al final sabías. Claro, como que la historia se va construyendo de a poquito. Pero, porque me ocupé de eso. A lo mejor si no hubiese tenido como toda mi experiencia previa, que es por lo que yo, suena fuerte, pero me siento afortunada en parte, quizás sería otra persona, otra mujer más que no sabe lo que le pasó. Que tiene que olvidarse de esta situación, que tiene que creer que accedió a acostarse con un tipo que no quería acostarse, ¿cachai? Y es fuerte porque finalmente para lo que tú buscas al sistema, que yo creo que ahora que me lo estáis preguntando porque no lo habíamos conversado desde el punto, ese día que yo llamo a mi papá como buscando protección, el día que pusimos la querella, que fue el 8 de marzo del 2023,
sentí esa misma sensación, po, como de bien. Sentí alivio, como que pensé que ahí estaba mi papá protegiéndome quizás a través de esta querella. ¿Por qué? Porque él iba a investigar y de alguna manera este tipo también no le iba a hacer esto a ninguna mujer más. Después de todo este proceso que al final, claro, a ver, claro, lo que pasó ahí fue que dentro del proceso, ¿cierto? Llega el momento en el que el Ministerio Público decide no perseverar en la investigación. Y yo me acuerdo cuando te avisamos. ¿Qué pasó en ese momento? Rabia. Sentí rabia y frustración. Yo tenía la esperanza. O sea, a ver, creo que es importante decir que a nosotros primero nos quisieron cerrar la investigación. Encontramos una prueba más. La reabrimos. La reabrimos y después nos volvieron a cerrar la investigación de nuevo. Siendo que ya el esfuerzo que yo había hecho para encontrar esa última prueba, que era como el último nudo que yo no dejé por amarrar, había sido tan fuerte. Tuve que revisar los videos tantas veces, verme a mí en videos donde estoy así, pero desatada, sabiendo que yo soy espontánea, que yo soy como súper dicharachera, pero soy ubicada. Y que llevaba años tratando de sacarme el estigma un poco como de la mina loca, ¿cachai? Años. Y me tocó verme así, totalmente drogada, desatada. Y mira, creo que ahí hay otro punto. Yo no, por voluntad propia, yo no consumo drogas. O sea, ya soy lo suficientemente extrovertida y activa y todo como para seguir echándome más cosas encima. Entonces, ahí yo creo que es donde marca la diferencia, porque no tenía duda de que no me drogo. Pero ¿qué pasa si la duda está? Que cada uno hace lo que quiere con su vida. Digo, hay de todo, ¿cachai? Pero una cosa es que yo me quiera drogar y drogarme tranquila para carretear, y otra es que drogada me quiera meter contigo. Yo creo que las mujeres, estando curadas, drogadas y todo, igual saben si se quieren o no meter con alguien. Yo he estado curada y me he metido con alguien curada y no es lo mismo. Cuando se cierra la investigación, termina este tema, ya después de que lo reabrimos y se vuelve a cerrar, efectivamente. Y hay que decir que la verdad que para mí que me tocó estar en esa audiencia fue bastante significativo, porque en ese momento, en esa etapa procesal, en definitiva, uno tiene derecho a ser escuchado, básicamente. Como tú después tienes la posibilidad de reabrir, como lo hicimos, pero la verdad es que es una posibilidad bastante escasa, que se ve poco, pero lo cierto es que tú tienes solo derecho a ser escuchado. El Ministerio Público al final del día va a comunicar, de hecho el juez tampoco puede impedir, entonces es una figura bien especial. Pero después de eso, cuando pasa esta situación, al final, ¿qué pasa contigo? Porque desde el punto de vista de que, ok, si se cierra la investigación, si no se persevera, es porque al final del día no hay antecedentes para fundar una acusación y al final prima el principio de presunción de inocencia. Entonces, ¿pero qué pasa contigo ahí? Hay una frase que escribí que dice: él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y yo soy mentirosa hasta que se demuestre que él no es inocente.
Pero lo que a mí me da rabia es que a mí no se me dio la oportunidad de demostrar que yo no soy mentirosa. Porque si me están cerrando la investigación, es porque no me creen. ¿Y por qué no te creen? ¿Por qué no te creyeron? La fiscal, que yo estaba impactada ese día, que no sé cómo se llama la instancia que pidieron, que pude ir como a enfrentarla. Audiencia no. No sé lo que era. Ella me decía, está negativo el examen genético. Y yo a ella le digo, o sea, si él sabe lo que está haciendo, obvio que va a usar condón. No. Entonces, ¿soy yo la culpable de en ese momento no haber estado lo suficientemente consciente para sacárselo? Porque claro, esa era como la única opción que yo tenía de, a través del examen genético, que no saliera negativo. De ahí me dice, el toxicológico salió negativo. Y yo le respondo, ¿usted sabe cuántas sustancias hay para hacer que las personas bajemos nuestra voluntad? Son más de 100, le dije. ¿Sabe cuántas sustancias me tomaron en el examen toxicológico? 4, le dije. 5. ¿Cómo sabes que son más de 100? Es que yo soy como ñoña. Soy súper ñoña. Soy súper estudiosa y leo y no tengo otra explicación. ¿Ya? Entonces, hay una cantidad de variaciones. Entran drogas veterinarias desde Bolivia, desde Perú. Se usan todo tipo de hongos, ayahuascas, y hay un montón de sustancias que relajan el sistema nervioso central. No necesitan a ti solamente dejarte muerta. Necesitan que tú bajes tu barrera nomás. Entonces yo le digo a ella, ¿sabe cuántas hay? O sea, obvio, le dije. Y lo otro, perdón, le dije, pero tienen una duración en la sangre tan mínima, entre 6 a 8 horas, que si yo casi que no desperté a los 20 minutos de la cuestión y no y no me tomaron el examen de sangre a la hora después de que sucede el hecho, está súper difícil que el toxicológico salga positivo. Porque son drogas súper rápidas. Entonces le dije, me impacta que usted, siendo fiscal, siendo profesional, me dé esta respuesta, le dije, en relación al examen toxicológico. Yo soy ingeniero electrónico, entiendo que si voy a poner un sistema de algo, lo que sea, en un auto, ese sistema no puede afectar ni a los sistemas hidráulicos, ni a los sistemas mecánicos, ni a ningún otro. Entonces, tengo que entender que si bien yo trabajo en algo muy focalizado, esto muy focalizado, tiene un montón de sistemas aledaños que tienen que funcionar todos al mismo tiempo y no se pueden interferir. Y eso era lo que yo le trataba de explicar a la fiscal. De ahí me dice, es que su alcoholemia salió negativa. Y yo le digo, ahí yo te juro que fue como, le dije, no lo puedo creer, como que la quería, pero le digo, mi alcoholemia salió negativa, me impacta. O sea, me tomaron la alcoholemia como 18 horas después. Si yo hubiese estado borracha, curada, al nivel de no sé qué pasó con mi cuerpo, obvio que 18 horas después tengo alcohol en la sangre. ¿No le dice nada a usted que mi alcoholemia ya salió negativa? Entonces, ahora también soy yo la culpable de no haber tomado mucho. Y soy yo la culpable de que no le saqué el condón, soy yo la culpable de que no fui a tiempo para poder salir con el toxicológico positivo, soy yo la culpable de no haber tomado, o sea, mi alcoholemia salió 0. Y aparte me dice como que no habían lesiones. Yo le digo, mire, ¿vio el informe? Tengo moretones en el entrepiernas, tengo moretones en los brazos, tengo moretones en la espalda, tengo moretones en la pantorrilla.
La fiscal transpiraba. Yo la veía a ella como hundida en su silla y yo me sentí, dije, esto es ser empoderada. No necesito en verdad comprarme una cartera, no necesito nada más que esto. Y ese día que yo fui pensando que iba a poder convencerla de que me abriera la investigación, que reabriera la investigación, ella me dice que era imposible porque yo ya había dado su veredicto. La miré así, cuando dije, esto es ser empoderada, cuando la vi a ella chiquitita en su silla, la miré y le dije, míreme la cara, porque de mí no se va a olvidar. Porque así como yo, hay muchas mujeres que al igual que usted, estamos dispuestas, que al igual que usted, como por el hecho de ser mujer, estamos dispuestas a que esto no siga pasando. Antes de esa conversación, yo me acuerdo que tuvimos una conversación tú y yo, y que tú querías ir funar y todo, hacer, pero poco menos una protesta. Y yo ¿Te acordáis? Sí. Y yo te convencí de que no, de que en realidad no era el camino el tema este de la funa y etcétera. Pero necesitabas tener esta conversación en definitiva y buscar respuestas de por qué en definitiva no te habían creído. Después de esta conversación, ¿cómo quedaste? ¿Qué sentiste? ¿Quedaste tranquila? ¿O qué pasó? Después de esta conversación, siento que yo hice mi propia justicia. Porque yo me respondí a mí. El sistema no puede actuar porque no sabe cómo actuar. Y por eso uso la analogía de ser ingeniero. Porque si hay una fiscal que se dedica a la investigación, en mi sentido común, ella tiene que aprender de salud mental. Ella tiene que aprender un montón de cosas para poder hacer una buena investigación. Y me di cuenta que el sistema, ni ese día, ni antes, ni quizás el próximo año, me iba a poder defender. Me fui de ahí sin rabia, porque se la vomité a ella. ¿Descargaste todo? Sí. ¿La dejaste toda la rabia ahí en la oficina? Sí. Y agarré mi cartera y me fui así como... me fui muy cansada. Estuve varios días así como que no quería pensar en nada. Pero cuando empecé a volver a pensar, lo primero que hice fue que me felicité porque no dije garabatos y no le pegué. No le agrediste, claro, sí, por lo menos. Porque en un momento sí quería que era algo que yo te dije que no. Que íbamos preparados. Sí. Era parte de la preparación. Íbamos preparados para que... De esa audiencia, la verdad que sí, fue parte de la preparación. Sí, porque yo sentía mucha rabia antes. Sí. Y días después me dije, oye, qué bien lo hiciste. Bien, no le pegaste. Bien, Catalina, bien. Y ya no sentía como necesidad de hacer justicia. De ahí, mis pensamientos anteriores eran, es que si no me funciona aquí, yo me voy a ir a Santiago y voy a buscar un abogado. Y un abogado mejor. Y después de eso dije que fue hace como, no sé, una semana y media, más o menos, casi 2. Un día estaba sentada, así como sentada en la nada, y me dije, ya córtala, no más. No busques más abogados, no reabras el caso, sigue escribiendo tu libro. Te hace bien, Catalina, escribir tu libro. Y no te sometas a más tortura. Estoy cansada, ¿cachai? Como que llega un momento en el que dije, no quiero más que guerra. Y eso, aunque no tenga una respuesta de qué me pasó en lo legal, hoy día yo sí la tengo en mi vida, ¿cachai? Y por eso ese día yo me pude defender quizás
frente a la jueza. Fiscal. Eso, fiscal. Yo sentí que yo me defendí. Y me di por paga. Y cuando me digo a mí misma, da igual, tú sigue tu camino tranquila, la justicia es divina, no deseo que esa persona pague con sus hijos, para nada, porque sé que tiene hijos, pero la vida se va a encargar. Como que dije, tú esto entrégalo. Y como que lo único que en ese momento cuando dije la vida se va a encargar, que obviamente uno sabe que está pidiendo como que se haga justicia, dije, como no tienen por qué pagar. Me recuerdo perfectamente que dije, no tienen por qué pagar sus hijos. Como que no sufran más personas para que se genere como esta justicia divina. Y a los 3 días recibo un WhatsApp de un abogado. ¿Andas en el centro? Sí. ¿Puedes pasar por mi oficina? Sí. Hagamos un podcast. Y aquí estamos. Aquí estamos. Oye, pasó poco tiempo. Súper poco. Oye, dime una cosa. El otro día me dijiste, hoy día soy una mujer distinta a la que era hace un año. Dicen que de las peores cosas al final uno saca buena enseñanza. ¿Qué sacaste tú de esta experiencia? Ahí saqué mucho. Últimamente he dicho en algunas oportunidades que yo agradezco lo que me pasó. Y a las personas a las que se lo he dicho, me abren los ojos, así, y me miran como que también está loca. O sea, ¿cómo agradece que la hayan violado y todo lo que le pasó? Pero la terapia que recibí, la psicóloga que tuve, fue tan buena, fue tan seca, que ella como que me entregó mi vida en mis manos. Me hizo observar por qué estaba ahí, cómo llegué a ese punto, qué situaciones no fui capaz de identificar previas para no haber llegado ahí. Porque yo no quería ir a esa cena. Yo no quería ir. Fui porque, no, que por los negocios, que porque mi amiga también quería ir, pero yo no quería ir. Fui porque todos estaban yendo a ese tipo de cenas y era gratis, ya, no es gratis. ¿Era gratis para todo o para ti? Era gratis para mí. No, bueno, gratis no, pero no tenía que pagarla. Entonces, pienso que hoy soy una mujer con identidad. ¿Qué le dirías a las mujeres que pueden estar frente a una situación así, ya sea, digo, antes de que les pudiera pasar una cosa como lo que te pasó a ti, y también qué pasa a las personas que sufren una situación como esta? ¿Qué le dirías? A ver, yo creo que todas las mujeres tenemos miedo a que nos pueda pasar algo así, pero nunca crees que te va a pasar. Entonces, las mujeres hemos ido aprendiendo a tener códigos, a cuidarnos entre nosotras, aunque creo que falta mucho de sororidad. Yo no creo, de hecho con mi prima decimos la sororidad. ¿Por qué? Porque creo que a veces, tal como me pasó a mí con esa fiscal, a veces las mujeres somos las peores juezas de las mismas mujeres. Cuando he conversado esto con hombres,
me he sentido más comprendida a veces que con mujeres. Hay mujeres que, no sé, todavía no descifro bien esto, ¿Qué es lo que como pasa? qué es lo que pasa. De hecho, es justo lo que estoy escribiendo. Estoy como entrampada ahí. Pero creo que siempre lo más importante es que no importa qué haya hecho, con qué ropa haya andado, qué haya consumido, cuando... Mira, ¿sabéis qué se me viene a la cabeza? El año pasado había una persona que me decía Catita. Y a mí me carga que me digan Catita. Yo le decía, no me digas Catita, por favor. Ay, es que me gusta decirte Catita. No me digas Catita, por favor. Ay, es que Catita. Al final, como de 10 veces que dije no me digas Catita, dije, ¿sabéis qué? Diga como queráis. Después, esa misma persona, toma, te traje un chocolate regalo. No me traigas chocolate, por favor. No quiero tu chocolate. Te traje un chocolate regalo. No quiero tu chocolate. Tengo problema con el azúcar, estoy en un periodo en el que... Y me encontré dándole explicaciones de por qué no quería un chocolate. Y después yo misma, ¿qué le das explicaciones? Si no es no. Y tú puedes de repente estar incluso teniendo relaciones sexuales y te puede haber pasado un pensamiento por la cabeza, o te puede haber dicho algo, o haber pasado cualquier cosa y ya no quieres más. Y no quieres más. Y no es no. No quiero que me digas Catita, no quiero tu chocolate, no quiero seguir. Y si ahí te insisten, no, pero es que ya, también es una violación. Porque en el fondo, lo único que uno tiene que tener claro es qué es lo que quiere o no quiere hacer. Y desde ahí, yo creo que las mujeres sí sabemos cuando estamos con alguien por gusto o por insistencia. Y de ahí viene un trabajo súper grande de empezar a normalizar, conversar estas cosas. De decir, ¿sabes qué? Es normal. Todo esto, en el proceso yo entendí que vi que había sido abusada sexualmente previamente. Pero nunca lo entendí así. Entonces, es muy distinta la situación. Pero ahí fue cuando yo dije, no me voy a callar nunca más. Entonces, lo único que yo hoy día puedo decir es, no se callen. No da vergüenza. A mí no me da vergüenza decir lo que me pasó. Vergüenza le tiene que dar a ese personaje en tener que llegar al extremo que llega para sentir placer o para poder tener relaciones sexuales. Eso da vergüenza. Entonces, creo que lo que yo puedo empezar a decir es comuníquense. Comunícate. Comunícate si algo no te gusta, comunícate. Porque desde ahí parte el poder desenredar, como limpiar el agua. Para terminar, ¿eres víctima? Fui víctima. Yo fui víctima, viví como víctima, lo sentí así, me sentí víctima de una violación, pero hoy día eso es algo que ya pasó. Hoy día yo ya no soy víctima. Por eso mismo me puedo sentar aquí. Pero no quiero seguir siendo víctima. Creo que incluso para buscar justicia, ser víctima es injusto. ¿Algo más que te gustaría decir antes de terminar? Gracias. Gracias por darle voz a situaciones como esta, que se muestran desde los hechos, se muestran desde el tribunal, pero no se muestran desde la víctima.
valga la redundancia. A mí me resuena mucho que cuando a la Navi la rifó le sacaron los ojos, mi pensamiento fue muy machista. Yo dije, nadie la manda a andar poniéndole el gorro al otro. ¿Hace cuántos años fue lo de Navi la rifó? ¿15? No, bueno. No sé. Ese era mi pensamiento hace 15 años atrás. Entonces, gracias por compartir una vivencia fuerte en un espacio como íntimo, aunque sea como con cámaras, pero creo que es lo que hay que hacer para Sí. que más niñas se atrevan a hablar. Gracias a ti. Bueno, terminamos este primer capítulo, la verdad, súper fuerte, súper interesante. La verdad que creo que es, la verdad que deja enseñanza. Independiente que fue una experiencia amarga, creo que todos podemos sacar una experiencia, una enseñanza para nosotros mismos y para las personas que nosotros conocemos. Así que muchas gracias por el tiempo empeñado y nos vemos en la próxima.